Muchas gracias por venir, por estar con nosotros en esta apertura, esta primera jornada sobre patrimonio histórico. La verdad es que yo venía pensando, yo en estos 9 meses son de funcionamiento del Consejo Municipal, yo no tengo nada que criticarles, pero que pongan la apertura de la jornada un día de fiesta por la tarde, digo, no va a haber nadie, no. Muchísimas gracias, de verdad que sorprende el que esté el salón así de lleno y de interés por nuestro patrimonio. Agradecer también a la Casa de Betania que nos haya permitido utilizar sus locales para realizar esta jornada. No tiene la palabra para iniciar la apertura de la jornada el concejal responsable del área de cultura, Francis González. Buenas noches y bienvenidos a estas primeras jornadas de patrimonio histórico que se celebran en el municipio de Agüime. Unas jornadas que son el fruto del trabajo que están realizando los miembros del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, a los cuales quiero agradecer enormemente ese esfuerzo que han hecho durante estos últimos meses para conservar lo nuestro. Este consejo se crea a principios de este año como órgano asesor del Ayuntamiento de Agüime en los campos relacionados con el patrimonio natural, histórico, etnográfico, documental, bibliográfico, científico o técnico. Desde las primeras reuniones se observa la gran cantidad de inquietudes, de ideas, propuestas y proyectos que se pueden llevar a cabo con el esfuerzo en común entre el Consejo y el Ayuntamiento de la Villa de Agüime. Desde el comienzo del funcionamiento de este órgano, uno de los primeros proyectos que se propuso fue el de realizar esta jornada. Hoy hacemos realidad esta idea y esperamos que sea del agrado de todas las personas que se han animado a participar
en esta interesante actividad. El conocimiento de nuestro municipio, el conocimiento de nuestra isla, el conocimiento de nuestro archipiélago y sobre todo su conservación serán los temas principales que tratarán las diferentes ediciones de la Jornada de Patrimonio Histórico. Este Consejo Municipal de Patrimonio Histórico está presidido por el alcalde del Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Güemes, don Antonio Morales, y forman parte de él el concejal de Cultura, un servidor, y una serie de miembros que están organizados operativamente en 3 comisiones. La primera de ellas se llama Arte e Historia, la segunda, Documentación y Divulgación, y la tercera, Etnografía y Patrimonio Arqueológico y Natural. Este consejo, aunque tiene un número limitado de componentes, está abierto a todo tipo de sugerencias, opiniones, ideas, que estudiaremos en el seno de este órgano. Por tanto, invito a todos y a todas a que nos hagan llegar sus propuestas y seguir trabajando por nuestro municipio. Para finalizar, me gustaría agradecer en primer lugar al consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Canarias, don Isaac Godoy, por su presencia en esta apertura, también a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias y a la Obra Social de la Caja por el apoyo inmediato prestado al Ayuntamiento para poder realizar esta jornada, también a las familias cristianas de Casa de Betania por cedernos este maravilloso lugar para realizar esta jornada, y al Museo Canario, que ha diseñado y montado la exposición que tendremos la oportunidad de poder contemplar a partir del próximo sábado 15, a partir de las 9:30 de la noche, en la sala de exposiciones del Museo de Historia, y también agradecer a todos los ponentes y miembros de las diferentes mesas redondas que van a participar en estas jornadas por darnos el sí automático para poder realizar esta jornada. Muchísimas gracias. He expresado en múltiples ocasiones, y no me cansaré de hacerlo, la firme convicción de que solo se hace posible la construcción del futuro de una comunidad desde el conocimiento más amplio del legado de los que nos precedieron. El trabajo realizado en los últimos años por el grupo de gobierno del Ayuntamiento ha estado encaminado a la búsqueda de oportunidades nuevas para un municipio que atravesaba un largo bache de décadas de abandono. La industria, el ocio, el comercio han sido revulsivos económicos que nos han permitido romper ataduras socioeconómicas paralizantes. Ahora bien, jamás nos olvidamos que tomamos el testigo de generaciones de hombres y mujeres que siglo tras siglo, desde los primeros aborígenes, pasando por el señorío hasta llegar a la Güemes moderno, forjaron la historia de este pueblo. Por eso nuestra voluntad de rescatar y potenciar este legado histórico a modo de sólido cimiento que nos permitiera construir ese edificio de futuro que hacemos entre todos. Hace apenas un año, desde el área de Cultura, como decía el compañero concejal de Cultura, se ha propiciado la puesta en marcha del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Desde una formación plural y entregadas muchas de su mañana de sábado y de su tiempo de ocio, los miembros del Consejo debaten, proponen, estudian y velan por hacernos llegar propuestas creativas en torno al rico patrimonio agüimense. La arquitectura, la ecología, el arte, el medio ambiente ocupan la atención y la preocupación de estos hombres y mujeres comprometidos con nuestra cultura. Del seno del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico surgen ahora estas jornadas que tienen vocación de continuidad y que profundicen en el conocimiento de nuestro acervo. Charlas, debates, recorrido histórico, exposiciones que se incorporan desde ahora al quehacer municipal como instrumentos de formación, concienciación y desarrollo comunitario. Muchas gracias a los que hacen posible con su esfuerzo la existencia de este órgano asesor y consultivo. La mejor manera de premiar su trabajo es compartir con ellos el entusiasmo por la potenciación y recuperación de nuestra memoria histórica. Aprovechemos estas jornadas para palpar y disfrutar de la huella de nuestros antepasados desde el convencimiento de que ello nos da fuerza para seguir construyendo nuestro futuro. Desde luego, se podrían decir muchas más cosas sobre la importancia del rescate y la potenciación y rehabilitación de nuestro patrimonio histórico, pero me gustaría añadir un aspecto muy importante que ha sido objeto de estudio y debate en los años de mayor desarrollismo de nuestra tierra. Estamos absolutamente convencidos de que la capacidad de un pueblo para generar recursos de crecimiento y de búsqueda de alternativas de futuro depende muchísimo del grado de conformidad con su entorno, su historia, su patrimonio. El sentimiento de orgullo y satisfacción de una comunidad que se recrea en su bagaje histórico-cultural pone alas a la creatividad. Pero es que además, y así lo hemos entendido siempre, el patrimonio de un pueblo, hablando en términos economicistas, puede constituir también una posibilidad de crecimiento económico a la sombra de aprovechamiento de los recursos naturales, paisajísticos, arquitectónicos. De esto y mucho más vamos a hablar en estas jornadas, que deseo sean fructíferas y que generen sinergias que permitan y hagan posible seguir profundizando en la idea de que las administraciones públicas, los colectivos ciudadanos,
deben aunar criterios y esfuerzos para seguir defendiendo este legado fundamental para la humanidad. Yo ahora hemos querido que sea don Isaac Godoy, al que Francia hace un agradecimiento genérico de todas las personas que han colaborado. Yo quería hacer también, él está aquí con nosotros, ha hecho el esfuerzo de estar presente en esta inauguración. Luego agradecemos su colaboración y el interés que ha mostrado por estar aquí y por apoyar este instrumento de trabajo colectivo. Yo le cedo la palabra para que sea él el que clausure esta apertura, este acto de apertura de la obra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, señor alcalde, señor concejal. También agradecer la invitación, porque uno ha sido una persona que estos temas como que le llegan. Pero sí me gustaría destacar algunos elementos que tanto el concejal como el señor alcalde han destacado en sus palabras. El primero es plantearnos en Canarias esa duda que hace 15, 20 años, cuando discutíamos sobre patrimonios, teníamos. Los biólogos hablábamos del patrimonio natural, los historiadores del patrimonio histórico, los arqueólogos del patrimonio arqueológico. Y estábamos en una fase donde era tan importante lograr que ante el acelerado desarrollo del planeamiento, del urbanismo, pudiéramos conservar algo, que normalmente nos sentábamos en mesa a discutir cuál de los tipos de patrimonio era más importante conservar. E incluso en esta época, donde el desarrollo desaforado de instalaciones, que se localizan muchas veces, si hacemos memoria, sobre el mejor suelo agrícola, porque nuestros núcleos urbanos fueron en su momento núcleos rurales, que se establecían al borde, en el terreno que no se podía cultivar, cuando crecieron sobre el terreno de cultivo, transformando no solo el potencial de nuestra tierra, sino nuestro paisaje, sacrificando en muchos casos aquellos elementos que, por ser casas humildes, casas de labradores, de agricultores, le damos un valor muy enmarcado en la necesidad de salir adelante. Y por lo tanto, estudiábamos el patrimonio como aquel patrimonio de las grandes civilizaciones y no el patrimonio humilde de lo bello que son las cosas pequeñas. Cuando la UNESCO empezó a sacar sus materiales sobre educación patrimonial, establecía 5 grandes categorías de objetivos. Decía que primero teníamos que informar a los individuos y a los colectivos de todos aquellos elementos que formaban nuestro patrimonio para alcanzar luego una segunda categoría de objetivos, que era tener conciencia de la necesidad de conservarlo y qué acciones del ser humano incidían en su deterioro o en su desaparición. Una vez alcanzada esa categoría de conciencia, teníamos que permitir que la gente cambiase la actitud y empezase a valorar el patrimonio como primer paso para conservarlo. Pero cuando se alcanzaban esas 3 categorías, si sabíamos lo que era el patrimonio, teníamos conciencia de que había que conservarlo, queríamos conservarlo, nos faltaba la siguiente, y era ser capaces de conservarlo, ser capaces de valorarlo al mismo nivel que cualquier otro elemento productivo. Y finalmente, la 5ª categoría, participar en la conservación. Y yo creo que la constitución del Consejo Municipal es un ejemplo de participación, porque la verdadera participación no es aquella que se logra con una ordenanza que obliga o prohíbe, en unos casos, a conservar o prohíbe, en su caso, destruir, porque eso es una participación forzada. La verdadera participación es cuando un órgano, un organismo, una institución cede parte de la soberanía que le da la normativa al conjunto de personas, de colectivos que se enmarcan en la defensa del patrimonio. Por lo tanto, dar lugar a que se constituya un consejo municipal como estructura de participación, de debate, de intercambio de ideas y de experiencia, y luego se le permita a ese consejo tener iniciativa, es quizás alcanzar esa 5ª y deseada categoría que solo se puede alcanzar cuando las 4 anteriores se han visto consolidadas. Yo creo que en Canarias y en muchos lugares de Canarias ya existe colectivos, hombres y mujeres, que han alcanzado las 5 categorías. Y en este caso,
el sureste y más concretamente Agüime, ha demostrado que es posible. Y de hecho, circular por este municipio supone comprobar que se han hecho algunas de las tareas que en su momento permitieron que se elevara esa conciencia, que se conociera el patrimonio, que la gente quisiera conservarlo, que la gente fuera capaz de conservarlo y que hoy estemos aquí participando en un debate acerca de cómo trabajar el patrimonio, cómo ver el valor productivo que puede generar no solo su conservación, sino su divulgación, de cómo además tenemos que empeñarnos en que nuestros chicos y chicas en las escuelas le den el valor que tiene el patrimonio, que a través de él puedan interpretar el paisaje, la evolución económica de un municipio o simplemente el cambio cultural de una sociedad. Por eso no me cabe más que felicitar a la iniciativa que ha tenido este Consejo Municipal y agradecer como consejero de Educación, Cultura y Deporte y por tanto responsable también de los temas de patrimonio. Y digo agradecer, porque es de agradecer que alguien se haya dado cuenta ya de una vez en Canarias de lo importante que es nuestro acervo histórico, nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio natural y empezar a hablar en mayúscula de simplemente nuestro patrimonio, el patrimonio de Canarias. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Ahora Francis González va a llamar a los ponentes para empezar lentamente. Nosotros nos retiramos. Buenas noches y que tengan buena jornada. Bueno, una vez inauguradas oficialmente estas jornadas de patrimonio histórico, paso a presentar a los miembros de la mesa redonda que tratará esta noche el tema del titulado Parque Natural y Arqueológico de Guayadeque. Don Rubén Naranjo, profesor del IES Cruce de Aguinaga. Don Víctor Montelongo Parada, técnico del área de medio ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Don Eugenio Reyes Naranjo, técnico del Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo y miembro de la Federación Ecologista BENMAJEC. Y don José Antonio López Cazorla, miembro de la Asociación de Vecinos Cueva Bermeja de Guayadeque. Como moderador de esta mesa redonda tendremos a don Federico Rivero Alemán, que es miembro del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico. Muchísimas gracias y que disfruten de la charla. Buenas noches. Como decía el concejal, el tema de hoy está centrado en Guayadeque, que es, como ustedes bien saben, la columna vertebral del sureste de esta isla y en torno al cual se asentó la población por las oportunidades que siempre brindó fundamentalmente su agua. Es un corredor que comunica la cumbre con la costa y al mismo tiempo es divisoria y elemento de unión entre los términos municipales de Agüime e Ingenio, ambos nacidos al amparo de este rico barranco. Su riqueza, además del agua, es riqueza cultural, social, natural y económica. De todo ello trata esta mesa redonda, que cuenta con las aportaciones de distintas perspectivas y experiencias de las siguientes 4 personas a las que agradecemos su presencia. Don Rubén Naranjo Rodríguez, licenciado en Geografía e Historia, especialista en Educación Ambiental, profesor de enseñanza secundaria, autor y coautor de varias publicaciones divulgativas sobre espacios naturales, patrimonio histórico y arqueológico, y particularmente interesado en la educación ambiental. Ha participado también en distintos congresos desde esta perspectiva. Don Víctor Montelongo Parada, biólogo, profesor de enseñanza secundaria, investigador, básicamente en el Jardín Canario, actualmente jefe de servicio de medio ambiente en el Cabildo Insular, autor o coautor de una veintena de libros sobre flora y espacios naturales, ha participado en congresos, conferencias y trabajos de planeamiento. Actualmente es presidente de la Junta de Gobierno del Museo Canario. Don Eugenio Reyes Naranjo, sociólogo,
técnico del Jardín Canario, ha sido secretario de la Federación Canaria de Asociaciones Ecologistas, de la cual sigue siendo miembro. Tiene especial interés en la toma de conciencia ciudadana acerca de los valores naturales y particularmente de aquellos que están ocultos o que pasan desapercibidos. Don José Antonio López Cazorla, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Cueva de Bermeja, de Guayadeque, representa a la población residente en el interior de este barranco, de este entorno natural, y ha vivido en primera fila los movimientos sociales que se han dado durante los últimos 30 años en torno a este enclave. Y está especial y naturalmente interesado en el futuro del mismo. Los temas que hay sobre la mesa, a propuesta de los participantes, son pues valores naturales del barranco, desarrollo sostenible, conflicto entre uso y conservación, valor pedagógico de Guayadeque y, en general, el uso social de los espacios protegidos. El desarrollo de la mesa será una intervención de cada uno de los ponentes que no debe sobrepasar los 15 minutos y luego entraremos en un coloquio donde ustedes podrán plantear todas las cuestiones que consideren de interés. Sin más, tiene la palabra don Rubén Naranjo. Buenas noches a todos y a todas, y antes que nada, pues muchísimas gracias al Ayuntamiento de Agüimes, a la Villa de Agüimes, y a su Consejo Municipal de Patrimonio, pues por dar la oportunidad de estar con ustedes aquí hablando de patrimonio precisamente. Y una gran alegría por ver que por una vez el patrimonio vence al fútbol y al fútbol de la selección, ¿no? Que ya eso está diciendo bastante del interés que hay por el tema. Bueno, como ha comentado el moderador, pues mi interés en particular está sobre todo en lo que es la cuestión de la educación ambiental, y por ahí pues va a ir un poco mi intervención o las ideas que quiero exponer. Dice precisamente un lema del Jardín Canario que hay que conocer para conservar. Y evidentemente no se puede tomar interés por la protección del patrimonio en su conjunto si no se conoce. Y eso es lo que nos está moviendo pues, a muchas personas, y en concreto voy a hablar desde el ámbito del centro educativo en el que trabajo, aquí en la Villa de Agüimes, el IES Cruz de Arinaga, en el que desde hace un tiempo pues, venimos trabajando sobre esta cuestión. Y en concreto, pues desde el año pasado se ha materializado en un proyecto educativo en el que hemos abordado el estudio del paisaje de Agüimes y el papel que juega en él el patrimonio, en este caso el patrimonio arqueológico. El año pasado trabajamos en este proyecto que fue aprobado por la Consejería de Educación, la zona del Barranco de Valo y la montaña de Agüimes, y este año pues estamos empezando a abordar otros dos espacios naturales del municipio, también siguiendo pues, este lema, por así decirlo, que es el patrimonio en el paisaje de Agüimes, concretado pues, en el Barranco de Guayadeque y en Arinaga, en la zona de Arinaga. Pues para saber cuáles eran las inquietudes del alumnado, lo que hemos hecho pues, ha sido primeramente pasarles una encuesta pues, para ver qué ideas tenían ellos de Guayadeque. Entonces, muy resumidamente, pues les voy a dar unos datos que un poco nos puede centrar en ver qué ideas tienen los jóvenes del municipio. No pretenden ni mucho menos sentar cátedra, ¿no? Sino se trata de ofrecer una visión de lo que un grupo de escolares, en concreto del IES Cruz de Arinaga, una muestra de unos 100 alumnos y alumnas de cuarto de ESO y segundo de bachiller, pues tienen sobre este espacio natural. De entrada, cuando a veces se habla tan mal sobre el patrimonio, parece que del patrimonio pues se hace verdad ese dicho de que no es noticia lo que no es mala noticia, ¿no? Y siempre estamos hablando de cosas malas con respecto al patrimonio, bueno, al patrimonio natural y en general, como decía antes el señor consejero, me cuesta hablar de patrimonio natural y patrimonio cultural, así habría que hablar de patrimonio en mayúsculas. Pues realmente los resultados de esta encuesta pues, han sido pues, muy alentadores en el sentido de la sensibilidad que parecen mostrar los escolares hacia el patrimonio, en concreto hacia el Barranco de Guayadeque. Ahora bien, hay que tener en cuenta lo que se habla del discurso escolar, si realmente el alumnado pues, ha contestado lo que ellos sienten o lo que quieren que se diga, ¿no?
lo que en términos de adultos sería lo políticamente correcto, ¿no? Pero bueno, entendemos que tal y como ha sido planteada la encuesta, pues se da a entender que realmente hay esa inquietud, es decir, que contamos con unos conocimientos para poder trabajar. Esta encuesta pues tiene unos 10 ítems y la primera pues es una cosa pues, que parece evidente, pero bueno, queríamos, y más tratándose aquí de Agüime, preguntábamos que si ellos conocían el barranco de Guayadeque, pues en su inmensa mayoría, en el caso del bachiller un 100% y en el caso del alumnado de la ESO pues un 94,8% pues conocían el barranco de Guayadeque, evidentemente. La segunda cuestión era si lo solían visitar con frecuencia. En este caso pues, contestaban que no, y luego esa pregunta tenía una segunda parte que era que cada cuánto tiempo lo visitaban, y ahí se venía a concretar pues que algunas veces a lo largo del año. Es decir, todos decían que en algún momento a lo largo del año, bueno, todos, un 57%, algunas veces al mes, un 16%, y en general, pues de una forma u otra todos lo habían visitado, y de hecho el alumnado del centro, pues bien en una materia o en otra, pues suele visitar el barranco pues, a lo largo de los distintos cursos educativos. Había una cuestión interesante que pienso que por ahí podríamos luego debatir un poco, que era la cuarta pregunta, era si ellos sabían si el barranco de Guayadeque es un espacio protegido. Pues había un 66% que contestaban que sí, pero bueno, queda un porcentaje bastante alto que curiosamente no saben que Guayadeque es un espacio protegido, ¿no? Y esta pregunta tenía también una segunda parte, es decir, ¿qué significa o supone que Guayadeque es un espacio protegido? Y era una pregunta abierta, y la verdad es que había pues contestaciones bastante interesantes o curiosas, ¿no? Ellos señalaban que el que fuera un espacio protegido era un espacio en que determinados usos estaban prohibidos o delimitados. Hablaban también de que era un espacio vigilado. En ese sentido, pues en las normas de uso y conservación del espacio, pues se señala que no es precisamente lo que destaca en él, es decir, la vigilancia. E incluso había quien usaba pues, esa palabra maldita en estos días, es decir, que es de los ecologistas, ¿no? Que saben que es lo peor que se puede hacer en estos días. En la época del excelso caudillo, pues era ser rojo y ahora ser ecologista, ¿no? Pero bueno, sí para la cosa como anécdota. Bueno, la sexta cuestión era si en una escala del 1 al 5, que ellos consideraran que si merecía conservarse y protegerse Guayadeque. La verdad que aquí las respuestas pues, eran abrumadoramente positivas, un 78% señalaba que 5 y un 16%, un 12%, perdón, que con un 4, es decir, que realmente siempre consideran que debe de conservarse Guayadeque, y lo que es interesante es que nunca las opciones del 1, del 2 o del 3, es decir, las más bajas, entraban en ese orden. La número 7, la pregunta 7, era relativa al valor que ellos le darían a Guayadeque en cuanto a sus valores naturales, es decir, aquí ya establecíamos la diferencia entre valores naturales y valores patrimoniales, entendidos como valores etnográficos, históricos, artísticos, arqueológicos. Y aquí se veía cómo, si bien entendemos un poco haciendo la valoración de la encuesta, el análisis de la encuesta, de los datos, que si bien ellos tienen muy claro que el barranco de Guayadeque está protegido, igual no tienen tan claro por qué en concreto está protegido, ¿no? En el sentido de que ahí las preguntas, en esa escala de valores que ellos dan, pues establecen ya no es el 5, es decir, el máximo valor el que prima, sino que es el número 4, es decir, un 52% estaría en ese valor, en el 4, que sería, por así decirlo, un notable, yéndonos a notas de registro académico, mientras que el segundo valor sería el 5, con un 25%. Y en cuanto a los valores patrimoniales es aún menos, es decir, en ese sentido Guayadeque para los escolares cuesta más captar esa idea de por qué realmente debe de ser un espacio protegido. También las valoraciones son altas, pero ya digo, no es el 5 la máxima valoración, la elegida, la mayoritaria, sino el 4 con un 42%. Y luego, un aspecto que particularmente me satisfizo mucho es que en la pregunta 9 nosotros les planteábamos que cuáles de las siguientes opciones consideran que es la más conveniente para el futuro de Guayadeque. Y había planteamientos desde lo que podríamos entender una óptica desarrollista a una óptica conservacionista. Y ellos tienen muy claro en las respuestas que han dado
que, se las voy a ir señalando. La primera sería que se construya y convierta en una zona moderna. Esta opción era la que obtenía pues, el mayor rechazo, es decir, un 66% estarían dentro de las opciones que más rechazan esta posibilidad. En cuanto a dejarlo como está, es decir, que así como está, pues Guayadeque también que se encuentra, pues también era la siguiente que ocupaba el orden de preferencia. Otra opción que también estaría dentro de esa línea desarrollista sería construir un parque temático o zona recreativa, que también era de las menos elegidas, es decir, la más rechazada por el alumnado. Y con mucha diferencia, la opción más elegida por el alumnado es aquella que entraría perfectamente dentro de lo que hablamos del desarrollo sostenible. Es decir, la opción era mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas y conservar los valores naturales y culturales de la zona, dándolos a conocer. Esta opción para ellos pues, era la preferente en un 94,86% de los casos. Y luego, por último, también había una opción que tenía pues, bastante preferencia, que era, aunque se mantenía en la línea media, la de limitar el acceso y que solo puedan visitarlo los científicos, es decir, limitar al máximo los usos de esa zona, que estaría en un 34% y un 21%, es decir, entre 34% en los que lo consideran que debe de ser esa una de las opciones preferidas y un 21% de rechazo, es decir, que debe ser un espacio que esté para el uso de los ciudadanos. En definitiva, como comentaba anteriormente, estamos en el buen camino, es decir, de la actitud por parte del alumnado de que debe de conservarse esa zona. Lo decimos porque quizás en otros espacios protegidos, y más, sobre todo en la zona este de Gran Canaria, o zona este, o la zona sur, o el oeste, mayoritariamente toda la isla, pues normalmente se trabaja la educación ambiental en espacios verdes y lo que prima es lo verde, cuando precisamente en la isla no es lo que sobra, ¿no? Salvo los billetes y bueno, ya ni siquiera los demás valores son los verdes. Pero es curioso que, bueno, es muy interesante, más que curioso, que el alumnado pues, comprenda el valor que tiene Guayadeque y que estime que se debe de conservar. Y eso significa pues, un punto de partida en el que podemos empezar a avanzar. Luego, por otra parte, decía esto porque precisamente muchas veces cuando estamos estudiando esta zona, y me acuerdo de una visita que hacíamos a la zona de Arinaga, y cuando íbamos con un grupo de alumnos y pasábamos por el cartel que anuncia que estamos en un espacio protegido, pues se quedaba mirando y decía, Dios, profe, si esto es un espacio protegido, ¿cómo estarán los desprotegidos, ¿no? Y claro, pues uno se tiene que callar y asumir porque esa es la realidad. Es decir, cuesta mucho más hacerles entender los valores que realmente tiene ese espacio y que lo han hecho merecedores de esa conservación y de su necesaria conservación y recuperación de los elementos que lo merezcan. Y en esta línea pues hemos planteado el trabajo, es decir, de tratar de llevar al alumnado sobre todo al conocimiento de estos valores y teniendo en cuenta también que para ellos la última cuestión que planteábamos en la encuesta era que ellos hicieran una descripción o definición de lo que es Guayadeque y para una inmensa mayoría del alumnado pues ellos tienen claro que es un espacio al que pueden ir y pasarlo bien, pero también señalan que pasarlo bien no en una buena mayoría de las contestaciones que ese pasarlo bien no significa deteriorar ese espacio. Todos sabemos los problemas que se originan en Guayadeque con fechas como las que se aproximan, del Día de los Finados o de la fuga de San Diego. Y por lo menos en la respuesta se evidencia que ellos no ven mal esas limitaciones que hay en el espacio en cuanto que significan una protección efectiva del mismo. Es decir, que han interiorizado que hacer uso de un espacio natural protegido no significa deteriorarlo, sino todo lo contrario, ¿no? Y precisamente en ese sentido hay que tener en cuenta, y eso también se refleja en las normas de conservación, que en Guayadeque, y es en buena medida lo que son casi todos los espacios protegidos de la isla, es un parque, pero no un parque natural, sino un parque periurbano, tanto de Ingenio como de Agüime. Y en buena mayoría los espacios protegidos de la isla pues son parques casi que diría que temáticos, ¿no? Y cuando no, pues reservas de suelo. Ahí está desgraciadamente la isleta, que es más una reserva de suelo para el puerto
que otra cosa. Pero bueno, centrándonos en Guayadeque, que es lo que nos importa, realmente vemos que es un espacio con unos grandes valores, con muchos problemas, pero que desde la óptica educativa, y en concreto de la educación formal, desde la escuela, pues se puede trabajar mucho y que hay posibilidades para ello. Por último, y quizás saliendo un poco de esto ya para terminar, en la línea de lo que hablamos del patrimonio, sí que me gustaría pues, apuntar algo que, ya que estamos en una jornada de patrimonio, pues me gustaría que se debatiera. Y es que, bueno, en su momento, hace ya unos años, cuando se celebraron las jornadas sobre el patrimonio, que serían las manifestaciones rupestres del archipiélago canario, pues se aprobó que las manifestaciones, en concreto las manifestaciones rupestres de La Palma, fueran consideradas como patrimonio de la humanidad. Esa propuesta estuvo ahí andando y realmente, desgraciadamente, no llegó a ninguna parte. Recientemente, pues, los responsables de patrimonio del archipiélago, de cada una de las islas, se reunían en Lanzarote y aprobaban que el patrimonio arqueológico del archipiélago canario en su conjunto fuera incluido en el listado de la UNESCO del Patrimonio de la Humanidad. Evidentemente, habría que hacer una selección de aquellos espacios pues, más significativos, y eso debía contar con un proceso largo, complejo, que necesita pues, la aprobación de todos los cabildos, la implicación evidentemente de las instituciones locales, pero que teniendo aquí un espacio con los valores tan significados que tiene Guayadeque, pues que quizás a lo mejor estas jornadas pues, podrían servir de apoyo para precisamente impulsar ese inicio de camino para la declaración de Guayadeque como Patrimonio de la Humanidad dentro del contexto de lo que es el patrimonio arqueológico del archipiélago canario. Y por mi parte... Gracias. Tiene la palabra don Víctor Montejo. Buenas noches, dignísimas autoridades, señoras, señores, amigos y amigas todos. Muchas gracias al Ayuntamiento de Agüime por haberme invitado a esta jornada y gracias a ustedes por su presencia aquí. Yo voy a empezar el tema, en principio, como trabajador en materia de espacios naturales y como persona que he estado metido desde hace ya años en ese tema. Me gustaría, por ir centrando el tema, destacar los valores naturales del barranco de Guayadeque. El barranco de Guayadeque es un barranco excepcional, realmente es un transecto que va prácticamente desde la cumbre hasta el mar, porque si bien se da como el nacimiento pues, por debajo de la caldera de los Marteles, en realidad, como se llama la caldera de los Marteles, lo que hace es obstruir el original cauce de Guayadeque y comenzaría prácticamente el barranquillo de la Madre de Dios, la caldera de los Marteles, y luego todo el barranco de Guayadeque hasta su desembocadura. Está en un sitio estratégico en la isla, es justo donde está la separación o el eje estructural de Gran Canaria, la separación, lo que llaman los especialistas entre la Paleocanaria y la Neocanaria, o sea, la mitad de la isla donde se han concentrado las erupciones más recientes, y la otra mitad de la isla, que sería el suroeste, de Guayadeque hacia el suroeste, donde realmente hay hace millones de años donde no hay actividad volcánica. En ese corte con paredones de hasta 400 metros de altitud, pues realmente vemos estructuras geológicas interesantísimas, desde antiguos conos volcánicos enterrados, diques que son los canales de salida de las lavas hacia la superficie, y bueno, es un libro abierto de lo que es el interior de la isla. Incluso dentro de lo que es el ámbito de Guayadeque, luego está la montaña de Agüime, donde incluso hay afloramientos de rocas del primer ciclo volcánico de Gran Canaria, que son los afloramientos más orientales de Gran Canaria, como si dijéramos en la montaña de Agüime, lo que es precisamente las canteras de las cruces, de donde se han sacado todas las piedras con que se ha construido el casco histórico de Agüime, incluido la iglesia, pues es el afloramiento de rocas del primer ciclo más oriental de la isla. Pues bien, sobre este extraordinario barranco encajado, impresionante desde el punto de vista paisajístico, pues hay toda una comunidad biológica de altísimo interés. O sea, tenemos desde las comunidades halófilas de la desembocadura, tenemos las comunidades propias de fondos de barranco, con unas comunidades de barro magníficas. Bueno, sin ir más lejos, ya desde la altura del puente de la carretera vieja de Ingenio a Agüime, pues ya se ve el Baleal, que prácticamente llega hasta la costa.
hay restos de antiguos palmerales que pueden potenciarse y pueden mejorarse mucho esos palmerales, de la antigua sauceda que hubo en el barranco. Todavía quedan algunos sauces, pero que no puede ser ni punto de comparación con el que hubo en el pasado, porque la sauceda es una comunidad vegetal que está vinculada a la circulación de agua superficial. Y como todos sabemos, el Guayadeque lo estamos viendo en la superficie, pero si nos metiéramos hacia el barranco de Telde, o sea, en Guayadeque hacia el barranco de Telde y de Guayadeque hacia el barranco de Tirajana, veríamos que realmente Guayadeque es un colador. O sea, hay montones de perforaciones, de galerías, de catas de pozos que van dirigidos hacia Guayadeque, que realmente, como si dijéramos, pues se ha succionado el caudal que debería ir por la superficie de ese barranco, que en tiempos prehispánicos era un barranco que llevaba agua al mar de enero a enero, o sea, era un curso de agua constante. Pues como decía, aparte de estas comunidades propias de los fondos de los barrancos y diferenciando entre los pariales, los palmerales, las saucedas, luego en las laderas del barranco igualmente tenemos una magnífica representación de los pisos de vegetación de Gran Canaria, desde el Tabaibal Cardonal, con magníficos tabaibales de tabaiba dulce, con muy buenas muestras de cardonales, y en las laderas tenemos todavía restos del bosque termófilo, por supuesto, muy alterado en relación con lo que sería la vegetación potencial. En esto no podemos olvidarnos de que precisamente el dominio del bosque termófilo, que serían acebuchales entremezclados con especies como la sabina, coincide con el lugar donde históricamente ha estado más poblado el barranco, desde la época prehispánica hasta los tiempos, prácticamente los tiempos contemporáneos. Y como es natural, la población pues, ha obtenido recursos de ese bosque, entre otras cosas, pues leña para cocinar, leña en su momento para los hornos para hacer cerámica y en definitiva como una fuente de energía, con lo cual el bosque termófilo pues, se ha visto muy reducido. Y luego en la parte alta del barranco, todo lo que es la parte del cortijo de Pajonal y prácticamente hasta la cumbre, pues es el dominio del pinar canario, o sea, ahí no hay pinar hoy en día, fueron las tierras de pan llevar, cultivaba el trigo antiguamente, pero que eso era el dominio del pinar, o sea, ahí no hay pinar porque simplemente se ha talado. De hecho, en los bordes del barranco de Guayadeque, si miramos de la montaña de las tierras hacia arriba, vemos como entaliscados los andenes todavía se ven grandes ejemplares de pino en lugares a donde el hombre no ha podido llegar. Aparte de estas, y luego por encima del pinar ya hay pues, vestigios de lo que es la vegetación subalpina de Gran Canaria, que en este caso pues una vegetación muy modesta, no se puede comparar ni muchísimo menos con la vegetación subalpina de islas como La Palma o Tenerife, donde realmente pues, por ser islas de mucha mayor altura, pues esta vegetación es realmente muy rica. En Gran Canaria pues, se limita a unas pocas especies como la salvia blanca, el rosalito de cumbre, la leguimontuño, pero que en definitiva en la parte, en la cabecera de Guayadeque también está representado este piso de vegetación. Y luego en los riscos de Guayadeque pues hay toda una serie de endemismos, algunos de ellos exclusivos, muy interesantes, como es la dama de Guayadeque, del género Panolinia, bueno, una planta que el género también es endémico de Canarias, el turmero de Guayadeque, las malvas de risco, los palos de sangre, o sea, hay todo una buena muestra de endemismos en el barranco de Guayadeque. Estos valores, tanto los geológicos como los valores biológicos, lo que hizo que Guayadeque, desde los primeros intentos de catalogación de espacios naturales en Canarias, y me estoy remontando pues a la década de los años 70, donde se hizo a través del ICONA pues, el inventario, el libro rojo de Gran Canaria, ya aparece Guayadeque como uno de los sitios, era muy limitada la propuesta, como uno de los sitios a proteger en Gran Canaria. Luego, por supuesto, en el PEPEN, que fue el PEPEN era el Plan Especial de Protección de Espacios Naturales de Gran Canaria, por supuesto Guayadeque estaba incluido, y el PEPEN es importante citarlo porque realmente los distintos PEPEN, hubo un PEPEN para cada una de las 7 islas, fueron los documentos base de donde salió la Red Canaria de Espacios Naturales. Tengo que decir que en el PEPEN, ya en el contexto de la isla, era mucho más ambicioso que lo que luego fue la Ley de Espacios Naturales, o sea, se proponían más superficie que la que finalmente aprobó el Parlamento de Canarias, pero que por supuesto Guayadeque era uno de los espacios naturales estrellas de Gran Canaria, que en principio
fue parque natural, la ley fue del 87, y luego la recalificación que se hizo en el 94, pues se dio categoría de monumento natural. En esto tengo que decirle, lo que hemos estado metidos un poco en la parte técnica del tema, que estas calificaciones no dejan de tener algo de arbitrario. O sea, pues realmente la figura de monumento natural se reservó para accidentes geológicos, normalmente limitados, como puede ser pues, el Rocaguairo, la montaña de Tauro, el Roque Nublo, y yo creo que realmente, bueno, yo una opinión personal, de que el barranco de Guayadeque, aparte de que es un barranco excepcional y como tal, pues un accidente geológico muy relevante, pero que tiene bastante más entidad que como para haber sido simplemente un monumento natural. Y además de todos estos valores naturales, pues Guayadeque yo creo que es, en fin, la estrella de lo que es el mundo prehispánico de Canarias, no solo de Gran Canaria, sino de toda Canarias. Y a veces nosotros los canarios no valoramos suficientemente el legado de lo que ha sido la población prehispánica de Gran Canaria. En definitiva, fueron unas tribus bereberes de la cultura masí que se establecieron en Canarias pues antes de la islamización del norte de África, que como si dijéramos, esto fue una cultura, quedó como fosilizada, una cultura que luego fue pues, bastante transformada por el contacto con el mundo islámico en el norte de África. Y como digo, Guayadeque pues, es realmente el lugar estrella del mundo prehispánico. Y no voy, ya verán la exposición que se va a inaugurar el sábado, todos conocemos Guayadeque, porque casi es un nombre mítico, incluso hoy en día, porque ya la gente se mueve con mucha más facilidad, pero cuando esto no era así, Guayadeque quedaba lejísimo, era un nombre mítico en los canarios. Y bien, tanto por los, en fin, desde las construcciones de piedra seca, los magníficos conjuntos de cuevas funerarias, los graneros como el de Cuevas Mucho, o sea, y todo el material que se ha extraído de Guayadeque, con algunas piezas que son verdaderamente joyas de la cultura prehispánica. En este sentido, por supuesto, yo creo que muy pocas personas nos quedan dudas de que Guayadeque merece ser protegido, pero aquí está el tema, que es de qué manera debe ser protegido y para qué debe ser protegido. Antes el alcalde dijo de establecer sinergia, y yo creo que ahí ese es el meollo de la cuestión. O sea, un patrimonio natural, un patrimonio histórico, un patrimonio arqueológico es para disfrutarlo los que estamos aquí y también para disfrutarlo los que nos visitan, y también para crear una economía que permita vivir con un nivel de vida centrado en esa protección. Yo creo que ahí está el reto, y por supuesto los primeros que tienen que vivir con un alto nivel de vida aceptable, como corresponde al siglo XXI, sin lujos, sin derroches, pero en fin, con un nivel de vida digno, son los habitantes de los espacios naturales, y en el caso concreto que nos ocupa, pues las personas que viven en el barranco de Guayadeque. Ahí está el gran reto. Yo creo que a Güime, además, se da la circunstancia de tener un casco histórico, en fin, muy atractivo, muy bien cuidado, y con el barranco de Guayadeque, que queda pues, a 10 minutos caminando del casco, ya se mete uno en ese mundo natural, en ese mundo de patrimonio arqueológico, y cargado de nostalgia, y con un poco de imaginación podemos sumergirnos en 2000 años atrás, con esa forma de vida tan ligada al medio, tan vinculada a la tierra. Yo pienso sinceramente que hay una gran oportunidad para crear ese desarrollo sostenible, que incluso debemos tener la imaginación suficiente para lo que hemos considerado como una amenaza, como puede ser por las grandes urbanizaciones del polo sur de la Canarias, me refiero a Paloma, Mogán. Ahí hay todo un potencial de visitantes que adecuadamente conducidos o seducidos pues pueden venir a hacer turismo rural, estar unos días en Agüimes, o venir en una excursión diaria, introducirse en este casco histórico, introducirse en Guayadeque y crear una economía alrededor de todo esto. Yo creo que aquí termino mi intervención, y ya en el debate pues, podremos tocar otros muchos temas. Gracias. Gracias, Víctor. Tiene la palabra don Eugenio Reyes. Bueno, después de esta magnífica intervención, poco se puede decir de Guayadeque, ¿no? Gracias, Víctor. No, bueno, ya con la introducción del medio natural, yo creo que lo que nos falta es algunas claves de reflexión para entrar en el debate, ¿no? Hasta ahora las estrategias de conservación, y de eso yo he pecado mucho, y muchos
hemos estado en la batalla de proteger los espacios naturales, nos hemos olvidado de lo que no se ve, lo que se percibe de forma intangible, ¿no? O sea, los bienes intangibles. Hablamos de patrimonio natural, hablamos de patrimonio histórico, el edificio, las piedras, la casa, tal, pero los bienes intangibles, ¿qué son los bienes intangibles y qué tiene Guayadeque que aportar a esos bienes intangibles, ¿no? Yo, por ejemplo, hace un tiempillo estaba paseando Guayadeque, haciendo un estudio, hablando con una persona mayor, una viejita, y precisamente la dama de Guayadeque, la baronilla, ¿no?, que la usa para la hipertensión arterial. Hemos de recordar que esa planta solo existe en Canarias y que cuando esa viejita se muera tendremos la planta, pero no tendremos nada de los usos tradicionales de esa planta, ¿no? Pues casualmente, en un proyecto que se presentó a Europa en el Jardín Canario para recuperar los saberes que tenía la gente sobre la flora canaria, sobre el medio natural, los primeros interesados fueron 5 multinacionales farmacéuticas, ¿no? O sea, puedo citar algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en Guayadeque está también el granadillo, ¿no?, el Imperium canariense, que se vende en Alemania casi 300.000 pesetas ahora mismo la tonelada, ¿no?, de planta seca, que es exclusiva de Canarias, ¿no? Se está usando como primera sustancia para los parásitos de un montón de tipos de cultivos ecológicos y se está rapiñando, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha sacado de la sabiduría popular de gente que está metido en los espacios naturales. Por lo siguiente, tenemos que empezar a cambiar la óptica, empezar a entender que lo que sabe la gente del medio natural es súper importante, es la clave para gestionar y mantener esos espacios naturales. Hasta ahora solo hemos aportado en el medio natural el conocimiento científico de una planta, conocimientos científicos como un planeta, algo concreto, ¿no? Los saberes más complejos, está lleno de mitos, de leyendas, de creencias, de valores subjetivos, etc. Pero ese mundo de saberes podemos destilar conocimiento científico y es fundamental conservarlo y enriquecerlo, ¿no?, con las dificultades que tiene. Yo, por ejemplo, también una vez en Guayadeque, hablando con una viejita, me decía, mira, mi niño, esa planta es buena para el hormiguerío, tomé nota. Cuando vi las hormigas, era la vinagrera, ¿no?, la vinagrera de toda la vida, ¿no? Se lo eché a las hormigas ni se enteraron. Digo, mira que esta vieja me pegó una quistada y me dejó colgado, ¿no? Fui a hablar con ella otra vez y dice, mi niño, tú nunca has costado dormir, has tenido que se te quedan dormido un brazo o un pie y tal. Claro, se refería a otro hormiguerío, ¿no?, al hormiguerío. Claro, entonces, claro, te das cuenta que la sabiduría popular tiene su lenguaje, su escala de valores, su concepto de enfermedad. Para esa gente tú le dices, mira, hay una planta palestra, y dice, mira, ¿eso qué es? Eso es Guayadeque, nunca han entrado, o sea, nunca han entrado en los Guayadeque, ¿no? Y claro, sin embargo, le dices una matadura y sí, o sea, tiene una cosmovisión de la salud, de la enfermedad, de lo bueno, de lo malo, que puede destilar saberes y conocimientos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una clave a rescatar y hacer un esfuerzo por recuperar, partiendo de esa reflexión que a grandes cifras, con los errores que tiene la grandes cifra en 5 minutos, hoy en el mundo hay una guerra bestial con el tema de la farmacología. O sea, hay todas grandes multinacionales persiguiendo cada planta en cada rincón. Podemos recordar que en Canarias tenemos aproximadamente el 0,1% de todas las plantas amenazadas en el mundo. O sea, se habla de unas 65.000 plantas muy amenazadas y Canarias está en ese margen de 500, 600 especies botánicas amenazadas. O sea que en torno al 0,1% de las plantas amenazadas del mundo pueden estar en el entorno de Canarias, Madeira, Azores, ¿no? Concretamente hay algunas que son exclusivas de Guayadeque, ¿no? Y que lo que sabe esa gente sobre esa planta es tan importante como la planta. O sea, tenemos un patrimonio intangible, los saberes populares, que es importante rescatar, ¿no? Son una reflexión muy hacia grandes líneas, atrasos, ¿no?, con muchas cosas abiertas, con muchas sombras también, pero bueno, como para entrar en el debate de qué se puede hacer con Guayadeque. El otro debate yo quería un poco plantear, yo recuerdo cuando la bronca de los espacios naturales, que bueno, ¿cómo se mete Guayadeque? Con monumentos, pero un monumento es la piedra del Rovelungo y aquí hay un barranco entero, ahí hay procesos ecológicos, tendría que ser una reserva ecológica, después hay gente viviendo, la reserva ecológica no puede tener gente viviendo, ¿verdad? Y Guayadeque es tan singular que todavía no hay figura jurídica para definir lo que es Guayadeque. Yo creo incluso que con la reflexión que hay, con la experiencia y con la sensibilidad que tienen ustedes del municipio de Agüimes y de Ingenio, se podía experimentar nuevas figuras, la figura que se está pidiendo para el siglo XXI, lo que son los corredores ecológicos o los corredores agroecológicos, donde ten en cuenta que están todos los pisos de vegetación, hay agua corriendo, hay población viviendo, hay una oportunidad, yo creo que ser incluso pionero en lo que es la clave del desarrollo sustentable en Canarias, ¿no? Yo creo que Guayadeque puede ser la lanza con el patrimonio histórico que tiene para ser el referente de una nueva forma de gestionar los recursos naturales. No esa actitud defensiva de decir, no, no me lo toque,
lo mío no me lo toque porque que destruyen el suelo, no, ni eso ni lo otro, ¿no? Sino ese equilibrio que todos buscamos, ese reencuentro con la naturaleza, ese reencuentro con las necesidades que tiene la población local. Yo creo que Guayadeque tiene las condiciones para eso, ¿no? Pasa que tenemos que tener la honestidad de abordarlo, de incluso habría hasta que modificar la figura, porque la figura del monumento es una figura que lo único que tiene un reglamento de conservación, un reglamento de aquí no me toca, aquí no me haga, pero eso no es operativo para abordar a Guayadeque. De hecho, al final, como no se aplica esa norma, termina pues, los jóvenes tirando basura, los otros ni sé qué. Entonces, había que ser generosos por todas las partes y buscar un modelo para Guayadeque, ¿no? Que yo creo que las claves por donde puede ir un nuevo modelo para Guayadeque y en cierta forma referente para muchos otros espacios naturales pasan fundamentalmente por entender que se dan unos procesos singulares en Guayadeque que no se dan en ningún otro sitio. Por ejemplo, entre los pocos sitios en Gran Canaria donde hay agua corriendo, hay un caudal ecológico que mantener. Antes hablaba Víctor de ese queso gruyere, esos agujeros que están haciendo que se desangre el cauce y al final los árboles viejísimos se secan porque las raíces a nivel freático baja, pues mantener el caudal ecológico. El caudal ecológico garantiza que el agua aumenta. O sea, a veces pensamos que no mantener el caudal es dinero que pierde el abuelo, el dueño del canal, de la heredada y tal. No, bien planteado, el caudal se ha demostrado que aumenta la pluviometría, evita la erosión, aumenta la infiltración, o sea, realmente tiene un efecto positivo sobre el ciclo del agua. Esa es una de las claves, ¿no? La otra clave es que tiene población viva. Yo siempre pongo el ejemplo un poco irrisorio, pero se habla de conservar, por ejemplo, el Palacio Real de Madrid. El Palacio Real de Madrid tiene 500 años y los asentamientos de Guayadeque tienen 2000 años de antigüedad. Se habla de conservar la Casa Blanca de Washington, eso tiene 120 años. Guayadeque tiene casi 2000 años de asentamientos históricos. O sea, el caudal de conocimiento acumulado, de saberes, de forma de entender el caudal, el barranco, las piedras, las montañas, unos saberes que tienen 2000 años de experiencia, que es un patrimonio fundamental, no solo para conservarlo, sino como proyección de futuro, ¿no? Yo creo que por esas claves un poco dejarlo aquí, ya en el debate podemos profundizar más, pero incluso el movimiento ecologista está haciendo un esfuerzo, especialmente con Guayadeque. Ya en su día se planteó una escuela taller hace ya casi 20 años de esto, para experimentar un modelo alternativo, un modelo de búsqueda de ese equilibrio, que podría ir en una figura de un corredor ecológico, porque prácticamente está representado todos los pisos de vegetación, está esa conexión, realmente es una autopista de la biodiversidad, ahí se cae una semilla a la punta arriba y termina en el fondo del barranco, o sea, termina en la costa, o sea, tiene unas cualidades singulares, ¿no? Y después, sin duda, y esto lo reconozco porque he estado hablando con la gente de Guayadeque tiene una percepción, unos valores transversales, que yo creo que lo mejor es oír al compañero del que vive en el propio sitio, ¿no? O sea, hay unas claves, por ejemplo, hay una cosa que me alucina de los vecinos de Guayadeque, que cuando se van a pelear, te piden permiso y dicen, un momento, que voy a discutir, ¿eh? Y eso parece una tontería, ¿no? Pero eso es una dimensión de advertir la posibilidad de consenso, de diálogo, que no se da en otros barrancos. No sé si es que tienen miedo de que al final se pongan al otro y los dos caigan por el barranco por abajo, y tienen esa cultura de buscar el consenso, ¿no? Y es muy interesante, o sea, tiene unos valores ancestrales muy profundos que hay que rescatar, que son patrimonio y que pueden ser clave hasta para resolución de conflictos sociales, culturales, etc., ¿no? En ese sentido quisiera pues dejar aquí el debate y ya entraremos en algún detalle. Gracias, Eugenia. Tiene la palabra José Antonio. Buenas noches a todos. Gracias al Ayuntamiento de Agüero por invitarme esta noche aquí. Como todos ustedes saben, la mayoría de las cosas las que se ponen en las mesas de comparación a este ramo de flor son todas bonitas. Arriba de la mesa se pone todo bonito, todo bien, total. Pero este ramo de flor, por muy bonito que está, esperen 8 días y verán el resultado de él. Entonces, a veces la mayoría de los proyectos, de las opiniones, de las peticiones, de las creencias, y lo voy a dejar así, y que se ponen las cosas, pueda a veces afectar o beneficiar a algunas otras personas. De tal manera, voy a empezar porque se me puede escapar y no quiero que se me escape alguna de las palabras que he oído. Que la gente del Barranco de Guayadeque utilizamos plantas, utilizamos cosas, utilizamos tal, que las cuales son protegidas y que las estamos dejando, que el día de mañana se va a morir la persona, como todos somos hijos de la muerte, y que se va a quedar el tema sin protección, sin las plantas, porque ya la gente las ha estropeado. Vamos a ver, ¿quién
¿quiénes han sido los que han protegido todas las plantas y todo lo que queda en el barranco de Guayadeque? Es una pregunta que me hago porque también sale a veces que si la gente de Guayadeque utilizaba restos arqueológicos para cultivar las tierras. Señores, la gente de Guayadeque en los años de aquellas épocas seguramente estaban un poco más desinformados de los temas, de las cosas, pero nunca han ignorado que un resto humano se pueda utilizar. O sea, son los primeros que han respetado y son los primeros que han, lo poco que queda, de alguna forma, a veces hasta agresivamente, lo han ido conservando. O sea, no inculquemos que hayan sido la gente de Guayadeque quien haya sido los que han desperdiciado el tema de la protección del barranco de Guayadeque. Si algo hay protegido en el barranco de Guayadeque, hasta el día de hoy, sí hay muchas entidades, contamos con el Ayuntamiento de Agüime, que ha sido, y otras muchas entidades y otras muchas personas que sí han colaborado en las batallas, luchas por proteger algo de lo que hoy en día queda. De conservación, protección, y soy el primero, soy la persona que he luchado, porque una cosa es cuando hay una tempestad, es muy diferente estar dentro de la casa, oír los truenos, asoma a la ventana, no, pues está lloviendo, sigue con la ventana cerrada y ya aclarará. Otra cosa es el tema nuestro. El tema nuestro es cuando ha habido tempestad hemos tenido que estar debajo de ella, ¿sabes? Y es totalmente diferente, y ustedes lo podrán entender de la manera que quieran, pero es totalmente diferente una lucha que sea a través de una oficina, una lucha que sea donde había en el barranco de Guayadeque tremendo enfrentamiento con la protección del barranco de Guayadeque. Y no solamente para beneficiar a nosotros, porque mucha gente me ha dicho a mí en algunas entrevistas, ¿y tú qué beneficio le sacas al tema? Si tú no tienes negocio, tú no te dedicas de esto, no vives de esto, ¿qué es lo que le sacas? Le digo, no, hombre, es que estamos luchando por el futuro de todos, ¿sabes? Nosotros nunca, porque mucha gente dice, no, porque los vecinos de Guayadeque no quieren que visitemos al barranco de Guayadeque. Eso no es cierto. Los vecinos de Guayadeque jamás en la vida han prohibido que la gente suba a Guayadeque. Ahora hay otra cosa, que no son gente, que son seres humanos, pero que no se portan como tal, pues realmente estamos contra de todo ese tema. El tema de los muchos proyectos que se han puesto con el barranco de Guayadeque, nosotros hemos sido víctimas de muchos de ellos, simplemente porque no ha habido la demasiada claridad, la demasiada responsabilidad, a lo mejor de la gente que lo llevan a cabo, y la demasiada información. Todo el mundo quiere todo bonito, proponer todo, y ahora se me hace a mí acordar el tema este de cuando, sí, el barranco de Guayadeque hay que protegerlo, yo siempre he luchado por protegerlo, pero en algunas ocasiones pienso que se me hace acordar a mí esto. Si hubiese ahora mismo en el barranco de Guayadeque, hubiese, bueno, vamos a poner 50 sachos, 50 palas, 50 picos, y vamos a abrir hoyos, y vamos a plantar, a cultivar los sauces, a restaurar lo que había. Serían los mismos voluntarios, serían los mismos personas que se fueron a brindar, a coger un sacho en la mano, que en la ocasión, que a lo mejor hay mucha gente que está haciendo un proyecto de fuera, pero seguramente que si es para día trabajado o día limpiar desinteresadamente, seguramente que muchos te dirán, pues nada, que lo limpie que no es sucio, pero que lo arregle que no ha roto, ¿sabes? Estamos hablando del barranco de Guayadeque porque estamos hablando de un núcleo vecinal que sería beneficio para todos y que estuviera protegido. Pero claro, en algunos de los proyectos son perjudicados los vecinos. Y no es que seamos nosotros los dueños del barranco de Guayadeque, los dueños del barranco de Guayadeque hay montones de gente de Agüime, montones de gente de Ingenio que tienen propiedades en el barranco de Guayadeque, y los vecinos de Guayadeque pues la están disfrutando con orden de ellos, unos pagarán una renta, otros por coger los frutos pocos que da ya a través de los años, pero jamás en la vida crean ustedes que nosotros le hemos querido ser propietarios de lo que no somos. Nosotros sí hemos sido los sufridos, hemos sido prácticamente quienes hemos luchado forzosamente por el tema del barranco de Guayadeque. De verdad que hay muchas veces, y en esto he puesto mucho en prevenga a los vecinos, porque había un montón de información que se la sacaba la gente del barranco de Guayadeque, las que han valido o las que han utilizado otras personas para dárselas como conocedores, para dárselas como tal. Y yo en cualquier momento, yo recuerdo una gente que lleva un plan, le he hecho preguntas que ignoran cosas que existen en el barranco de Guayadeque o ignoran cosas que pasan en el barranco de Guayadeque. Yo siempre y eso la gente que me conoce lo sabe, siempre que se me ha pedido colaboración para el tema del barranco de Guayadeque siempre he estado al frente, luchando, lo que haga falta, colaborando, por el bien de todos, no tengo ningún beneficio con esto. Pero la verdad que la batalla del barranco de Guayadeque ha sido tan grande y ha sido tan discriminatoria por parte de nosotros que hoy en día montones de gente, por ejemplo, dice, pues los ecologistas, antes venían los ecologistas y yo no es que tengo nada con los ecologistas. Un ecologista, ser ecologista,
debemos de hacer todo. Lo que pasa es que había muchos ecologistas que se han querido aprovechar, muchas personas que se querían aprovechar como ecologistas y después van siempre por sus derechos o por sus bienes. No todos, estamos hablando de muchos de ellos. Entonces mucha gente llega con porque si no, porque vamos a proteger, que vamos a atar, que vamos a aguar, y siempre los ves que van buscando un derecho para ellos y una segunda intención de la pregunta que se están haciendo. La verdad que si hoy en día se sabe historia del barranco de Guayadeque, pues habrá sido contada la gente de ahí, seguramente. Habrá gente mayores en el pueblo de colindante o en otro sitio de las islas, que son historiadores, que han ido a buscar historia, pero siempre preguntando a la gente mayores, porque yo todo lo que sé ha sido unas cosas que viví y otras cosas que he preguntado a la gente mayor. Entonces, el tema de conservar al barranco de Guayadeque, segurísimo que ninguno de los vecinos del barranco de Guayadeque estamos contra la conservación del barranco de Guayadeque. Ahora, queremos una conservación del barranco de Guayadeque que no nos perjudica a nosotros. Y queremos que se hagan cosas en el barranco de Guayadeque de las que se han hecho hasta aquí, menos los destrozos y cosas de esas. Por ejemplo, ustedes entenderán que una conservación no puede ser una modernización, porque si nosotros vamos a llegar a un lugar, si vamos con otra familia, le vamos a proponer algo, un lugar de conservación, y vamos a ver cosas modernas que en el barranco de Guayadeque no existen, o al menos que no son de sus raíces, pues me parece que no están, creo que hay suficiente terreno en otros sitios que para hacer cosas de este tipo en el barranco de Guayadeque. Nosotros, la verdad, siempre hemos estado al pie del cañón, porque como todos ustedes saben, hemos tenido bastantes batallas con la gente que han ido al barranco de Guayadeque desafortunadamente a destrozar y acabar con todo lo que ha habido. Hemos tenido batallas con los domingueros, con la gente que va los días de fiesta, con los señores que van a explotar las aguas, porque otra de las cosas es que la gente se cree, no, porque ¿qué se creen? ¿Que el agua es de ellos? No, nosotros sabemos que el agua no es nuestra, el agua es de los herederos a Agua y Ingenio, la que llega, y las otras se quedan así que pues, de principio de la historia. Nosotros, eso no lo creemos nosotros queremos que se sigan las cosas como están. Y hemos estado luchando prácticamente por cosas que no son ni siquiera nuestras en sí. Estamos hablando que hemos luchado por propiedades de gente, de los vecinos colindantes, y estamos satisfechos y estamos orgullosos de haber sido luchadores de estas cosas. Pero claro, ahora me da la sensación de que a veces se me hace recordar cuando uno va por ahí por el campo caminando en el tiempo de los nidos, que ve un niño, sube y ya tiene critas pequeñas y según toca el árbol todo el mundo abre el piquito para que le eche. Igual se me hace recordar algunas veces la situación de estas cosas, que hay mucho en espera, voy a ver si pico, voy a ver si tal. Entonces yo, en nombre de la vecina de Guayadeque y el mío propio, pues estamos satisfechos de que se haga una protección en el barranco de Guayadeque. Protección, no confundemos una cosa con la otra. Porque la verdad que las largas batallas han sido constantes y me gustaría que no hubiese burlas con los temas de la gente y sobre todo como se nombra gente mayores, porque cuando hablamos de cosas medicinales, yo creo que desde mi punto de vista, todos saben que hay montones de plantas medicinales que lo fueron en aquella época. Lo más claro que si antes una agüita de ratonera quitaba el dolor de cabeza, más rápido lo ha quitado hoy un termají, por ejemplo, o cualquier otro calmante. Entonces, no entremos en el dilema porque no me da el resultado que yo quiero, no es verdad lo que se dijo. Entonces, creo que se merece un gran respeto la gente del barranco de Guayadeque por todas las ocasiones, ¿no? Seguramente los verán buenos y los verán malos, seguramente a lo mejor yo soy uno de ellos, pero siempre me gusta que sean las cosas sinceras. Tema de proteger, hay mucho en Guayadeque que proteger, hay muchísimas cosas que restaurar y hay muchísimas cosas, la verdad, en que podría ser beneficio para todos. Es muy importante cuando usted va con su familia y puede usted presumir de un sitio donde pertenece y decir, bueno, pues esto era tal cosa, esto era un yacimiento arqueológico, esto era un yacimiento aborigen o lo que fuera. Pero lo que es triste, como lo pasamos hoy en día vamos y solo podemos enseñar a la gente pues destrozos, basura y tal. Pero creo que entre todos, y si el empeño es de corazón y si la lucha puede ser constante, que no vaya a pasar como lo he nombrado antes con el tema de las flores, que seamos sinceros y que luchemos por el bien de todos, ¿sabes? Cada uno dará sus versiones, cada uno dará sus ideas, pero me gustaría que dentro de pocos años fuera el barranco de Guayadeque orgullo de todos nosotros, ¿sabes? Tenemos que disponer de un buen proyecto y tenemos que disponer también de buenos años, que Dios también nos ayude con las partes de las aguas y podríamos sentirnos orgullosos, porque hoy en día somos orgullosos de pertenecer ahí, pero al mismo tiempo lo vemos demasiado desmoralizado en algunas ocasiones por el tema de lo que se ha sucedido. Como hablaba, son luchas constantes, son batallas constantes
Y ustedes no saben cómo se puede sentir una persona cuando realmente vea en su propiedad, vean cómo lo pisotean, vean cómo lo destrozan, vean cómo se vacila, y realmente eso es muy triste. Y la verdad que yo creo que ninguno de ustedes y ninguna persona que haya dicho con respeto en Guayadeque, creo que haya traído más recuerdos de los vecinos de ahí, porque yo pienso que, no sé, no son mejores vecinos que nadie, tampoco peores, son seres humanos llenos de cosas, yo que les digo, tendrán sus imperfecciones, seguramente como las tenemos todos, nadie somos perfectos, pero creo que son gente que se puede dialogar con ellos. Eso sí les digo, hoy en día no será un diálogo tan suelto como hace un montón de años, porque la verdad que han tenido montones de gente a informarse para después sacar, ya les digo, lo que les ha parecido y la manera mejor que les convenga. Si hablásemos de una conservación, en definitiva tendríamos que coger y empezar a proteger lo que ya está casi perdido, no por el uso de la gente de Guayadeque, porque la gente de Guayadeque, les insisto, ha sido quien ha protegido la mayoría de lo que queda. En algunas ocasiones dice que se han utilizado, por ejemplo, cuevas aborígenes para viviendas o cuevas de aborígenes para animales. Lo más claro que todos tenemos es que se puede visitar las cuevas de aborígenes y se verá una o dos, que no fue que se sacaron los restos aborígenes que había para ponerse la gente a vivir, sino que a lo mejor había un solapón que se usó en su tiempo para pastos, se usó tal. Lo que tenemos que saber es que la tradición del lugar ha sido una tradición agrícola y no podemos esperar que fuéramos a coger y aspirar la habitación de aquella y dejarla ahí para que el visitante fuera a verla aspiradita y bien limpita, ¿no? Si se había que utilizar una cueva que ya estaba libre, que no se utilizaba para nada y su dueño la quería utilizar como un pajero o la quería utilizar como para poner animales, son pocas las ocasiones de las cuevas aborígenes en ese caso, pero hay algunas, pero que no tengamos ese retintín y esa repetición, no porque la gente de Guayadeque utiliza mal el barranco, no. Si hay algo ahí, reservado ha sido por la gente de Guayadeque. Hay una serie de plantas, montones de plantas que hemos hecho denuncias por los destrozos y las batallas que han habido con la gente de las heredades, y hemos siempre seguido luchando y hemos siempre seguido trabajando por el bien de todos. El tema del barranco de Guayadeque ha sido muchísimos los años, y después de que se abrió la gardera ha sido un desastre. Sabemos que la gardera ha sido un beneficio, que usted en 5 minutos está de arriba aquí a los pueblos, para médicos y para todo, pero que al mismo tiempo también para lo que es el lugar ha sido la verdad que un gran disparo, porque ha servido, le ha dado oportunidad a gente que lo desconocían a ir, unos de ellos van a sacarle fotos y a pintar cuadros y a traerse en su memoria buenos recuerdos, y otros muchos van a destrozarlo, que eso es lo que queremos evitar. Nosotros, la verdad que nos gustaría de que siempre hubiese un buen contacto tanto con la gente de los proyectos como con los interesados, como con cualquiera otra persona que a lo mejor desconocen. Yo recuerdo hace 20 y pico de años que salía un artículo en el periódico Guayadeque como un lugar desconocido. Claro, es que más o menos el tiempo que lleva la gardera era un lugar desconocido. Seguramente que muchos de la gente mayores que aquí están lo conocían, porque iban caminando, iban a alguna excursión, iban a algunas excursiones pocas, iban caminando con su familia, porque ya como antes comenté, son muchas propiedades las que tiene la gente de los pueblos colindantes. Pero que hoy en día, la verdad que a veces sentimos vergüenza, porque, como antes comentaba el compañero de excursiones de alumnos, son muchísimas las excursiones que llegan a Guayadeque de alumnos, y mientras que los profesores y los chofres de las bogas se van a los bares a tomarse una copa o a hacer lo que ellos quieran, los alumnos pues están por ahí desprotegidos y haciendo lo que les da realmente la gana. Queremos que si se hace un proyecto, que sea un poco también con dignidad a la gente de ahí. Tenemos que tener en cuenta que hay gente de ahí que viven, todavía cada vez son menos, pero que viven de la agricultura y que tienen a lo mejor, pues si tienen una era hecha en el fondo barranco, pues ha sido hecha con su trabajo y les gustaría que sea protegida, y si tienen un alpendre y de lo mismo, lo que sería muy triste que usted tuviese un alpendre, de que esté viendo desde que abrió los ojos a su familia con sus animales ahí, y que hoy en día pues se le vaya a llenar de gente sin más derechos, sin más acá ni más allá. Estamos por la labor de la protección y mucho más por la labor del respeto, porque la verdad es que lo que interesa ahora mismo en todos los proyectos, pero el del Barranco de Guayadeque, a ser un lugar muy atacado por el visitante, los vecinos somos ya un poquito, ya no los confiamos tanto de todo el que llega presentando cosas bonitas. No tenemos nada con nadie, que conste que no es ninguna cosa que dice, pues hay
rencillas o hay venganza con la gente. No tenemos nada con nadie porque siempre hemos sido claros en todas las conversaciones, y lo que sí pedimos es claridad con nosotros también. El tema de las grandes pérdidas que ha habido en el barranco de Guayadeque con las cosas arqueológicas ha sido por lo que acabé de comentar. Todo el mundo llega, sí, mira qué bonito esto, mira que yo vengo protegiendo, mira que yo soy ecologista, mira que yo soy tal, y arrancando lo que le gusta, a menos que usted vire las partes y llevarse lo que le gusta. Mañana va usted a pasar por ahí, a la mejor a coger un jase de hierba a los animales o lo que sea, y ya ve que donde estés tú hablando con el señor el día anterior, ya había escarbado, y que él fue la misma persona, y así sucesivamente ha pasado en un montón de ocasiones. Nosotros no señalamos a nadie con el dedo de sí, porque fulano es malo y porque fulano es bueno. Nosotros solo pedimos es conciencia, y solo pedimos que ustedes entiendan perfectamente de que el barranco de Guayadeque sería mucho mejor para todos si de verdad estuviera realmente protegido no como años antaños protegido, pero sí que estuviera como años antaños, porque ustedes, seguramente las personas mayores que hay aquí lo recuerdan mejor que yo, el vejer que era el barranco de Guayadeque antes, que podíamos venir de la montaña a las tierras, hasta aquí debajo, hasta donde está la caja de reparto, podíamos venir metidos en medio de una sombra, de una serie de árboles frutales, de una serie de árboles que daban vida a los vecinos de ahí, y de Ñamera era una cosa increíble, y hoy solo quedan un par de ellas para el recuerdo, los que están medias, yo creo que sé, medias protegidas. Y quiero que se tengan en cuenta todas estas cosas, ¿sabes? Porque si el barranco de Guayadeque fue historia cuando era una arboleda de árboles frutales, y cuando era un vejer, porque sus plantas, su flora y su fauna también, porque la fauna también, entendamos que había muchas aves que han sido retiradas del barranco con los ruidos de los coches. Yo recuerdo, por ejemplo, al inicio de abrirse la gardera, que era una cantidad increíble que había de cuervos, aguilillas, guirres ya cuando eso había un poco. Y por mediación de los ruidos y las cosas, pues ya desafortunadamente los cuervos están desaparecidos, y solo quedan algunos que otras aguilillas y sarnícolos por la zona. Protegemos todas estas cosas. Sabemos que para hacer una protección y volver a rehabilitar el barranco de Guayadeque como antaño, tenemos que tener en cuenta una cosa, que tenemos que evitar ruidos y tenemos que evitar masiones de personas. No quiere decir con esto que no suba nadie, ¿sabe? Que si sube una gente controlada, una excursión descontrolada, porque si no nunca llegaríamos a ver Guayadeque como lo vimos antaño, ¿sabe? Nunca podemos volver a nuestra memoria y decir, ¿recuerdas antes también cómo se veía por aquí las aves, como veía que esto estaba en buenas condiciones, lo que era la flora? Sabemos que la flora también, parte de la culpa la ha tenido pues los años, ¿no? Pero sobre todo, la principal causa de la desaparición de la flora en el barranco de Guayadeque ha sido la explotación de sus aguas. Tenemos que tener en cuenta de que si nosotros somos conscientes y si luchamos de corazón y si luchamos seriamente, podemos volver a recuperar algo que está casi perdido, no está perdido del todo. Entonces, una cosa, mientras que un cuerpo tenga vida, hay posibilidades. Está casi perdido, pero no perdido. Podíamos entre todos restaurarlo, podíamos entre todos ser, como ya comenté antes, sentir orgulloso de un trabajo que podemos hacer entre todos. Pero eso sí, es una lucha muy fuerte, porque primero habría que concienciar a la mayoría de los visitantes, porque muchos de los visitantes que suben a Guayadeque van a decir, hasta aquí Guayadeque de todo. Estamos ya acostumbrados, tenemos ya una ideología que le hemos escuchado a alguien de chiquitito, esta gente que tiene 20 y pocos años, y dice, Guayadeque de todo. Sí, Guayadeque sí, de todo, pero Guayadeque tiene sus propiedades, tiene sus propietarios, y es de todo a la hora de defenderlo. Y no quiere decir que sea de todo a la hora de disfrutar, porque a nadie se la prohíbe, nadie puede decir, yo creo que nunca que haya ido al barranco de Guayadeque a recrearse en el barranco, yo creo que nadie nunca les ha corrido ni les ha llamado la atención. Entonces, tengamos en cuenta todas estas cosas, que es de todo, pero entendiendo que hay una serie de propiedades, hay una serie de propietarios, hay una serie de vecinos, y que se merecen su respeto, que se merecen, pues, si no les quieres dar cariño, tampoco le vayas a tirar piedra a su propiedad y a ellos personalmente. Entonces, me parece que, bueno, pues, si hay algún pregunta cuando me toque. Muchas gracias.
serie de cuestiones en relación a Guayadeque que se han expuesto. Ahora, cualquier pregunta o cualquier puntualización, cualquier aportación que se quiera hacer por parte de ustedes, pues van pidiendo la palabra y entramos en el coloquio. ¿Quién me podría informar de ustedes esa cantidad de pozos que se han abierto o que había abierto? ¿Con qué legalidad y hasta dónde llega la permisibilidad de que se sigan explotando? Porque según tengo entendido por mi profesión, eso necesita unos permisos de la jefatura de minas o industria. Hay unas distancias, hay unas profundidades que no se puede llegar, incluso se pueden poner hasta rejas para no seguir profundizando. ¿Hay alguien que me pueda decir si hay algo sobre eso? Si la legislación se cumple, si las instituciones se meten en ese berenjenal que al final es daños para terceros que han hecho ese gasto, a lo mejor con ignorancia, pero que realmente hay una repercusión en general de que las aguas no corran. No, hay un problema, no sé cuántas veces, pero se oye, ¿no? Hay un problema en la ley, hay una ley estatal que declara el agua como patrimonio público, luego en Canarias hay una ley específica que reconoce ciertos derechos históricos, ciertos aprovechamientos, y las extracciones de pozos se llevan haciendo hace 200 años, o sea que hay una superposición de leyes, de nuevas leyes, de reforma de derechos adquiridos, etcétera, que hace dificilísimo saber en qué situación está cada expediente, cada pozo. Y luego encima hay un tema que el movimiento ahorita viene denunciando hace tiempo, y es que la última ley hablaba de las cuencas hidrológicas, ¿no? Por ejemplo, el Duero es una cuenca y hay unos aprovechamientos, etc. En Canarias, por una decisión que no se sabe de quién, desde una aberración científica, se dice que la isla es una cuenca y existe un solo Consejo Insular de Agua, ¿no? Claro, entonces los que han andado más listos entienden que perforar por otro lado pertenece a la misma cuenca, ¿no? En el caso de Guayadeque. Pero se están agotando las aguas fósiles. Hay un marco en la ley. Se ha llegado a unas profundidades en que las aguas profundas, o sea, las cadenas profundas, las rocas profundas, no le llega la permeabilidad del agua porque antes se la han llevado. No, si nos cargamos las cuencas fósiles porque se abusa de la profundidad y esa permisibilidad no sé quién la da. Es decir, yo hago un pozo de 500 metros y me llevo el agua que hay de 500 metros que lleva ahí millones de años. Y esa me la llevo yo porque yo no tengo dinero para llevarla. Bueno, no exactamente así, hay unas concesiones, hay unas licencias, una autorización, lo que pasa es que es el Consejo quien las determina, el Consejo donde están entidades privadas y públicas. Se habla de una reforma en estos 4 años de legislatura, de una nueva reforma de la ley del agua, sobre todo porque hay un tema más grave, y es que cuando se extrae un litro de agua fósil, casi siempre hay una penetración de agua salina, ¿no? Estamos salinizando los suelos, y eso sí que es más grave, ya no es que alguien robe agua, sino que condenamos un suelo a siglos de deterioro ecológico, luego para recuperar su suelo. Yo creo que la clave hay una figura en la ley que podría promover el municipio o entidades locales, que son zonas declaradas de sobreexplotación, cuencas sobreexplotadas, que en el caso de Canarias es de pura lógica, nada más que por lo que tenemos, y ir a que se declarara zona sobreexplotada, por consiguiente se cerrarían todos los pozos, ¿no? Sería un impacto económico importante para ciertos sectores, para cierta actividad económica como la agricultura, hay que ver cómo se hace, pero hay que abordar con seriedad el tema de cuencas sobreexplotadas, ¿no? Es un debate que está ahí abierto, pero vamos, alguien tiene que empezar a poner el grito en el cielo, ¿no? Si me permite, sí, que el Consejo Insular de Agua es quien regula el tema de las explotaciones de las aguas subterráneas, pero esto realmente es un problema que viene de atrás. O sea, sobre todo a partir de la década de los años 30, con cada vez más demanda de agua para los cultivos de palmeras y de tomateros, pues se hicieron montones de perforaciones, quizás sin el conocimiento de cómo funcionaba el acuífero de la isla. Realmente el SPA 15 me parece que hizo en la década de los 70, que fue cuando se comprobó que el acuífero de la isla era un único acuífero,
y ya estamos hablando pues, del orden de más de 1.500 perforaciones. Y bueno, el Consejo, el organismo en su momento competente, controlado, pero no deja de ser también verdad de que en muchos casos en los pozos pues siempre también ha habido algo de, o en algunos casos ha habido también su picaresca. Pero vamos, quitando al margen de esto, lo que está claro es que no se conocía suficientemente cómo funcionaba el sistema de las aguas subterráneas. Incluso llegaron a haber teorías muy pintorescas como que había un río subterráneo, que era donde venía la agua. Realmente aquí no hay más agua que la que se infiltra de la lluvia, y los datos que estaban dando era que se estaban sacando ya aguas de 20.000 años de antigüedad, o sea, una agua fósil, como usted bien decía antes. Hoy en día, afortunadamente, yo una cosa casi lo que tengo más esperanza es que realmente los pozos ya están del orden de 400 metros de profundidad, muy frecuente aquí esa profundidad. El gasto energético para subir ese agua hasta la superficie ya es bastante alto, y por otro lado tenemos la desaladora que con un coste energético prefijado se sabe que va a producir tantos litros por segundo durante 24 horas al día, los 365 días al año, sin la sorpresa de si el acuífero bajó, hay que reprofundizar en el pozo, darán o no darán la autorización, sino que es o sea, que se pongan a hacer unos cálculos económicos y contar con un caudal asegurado. Ahí tengo yo la gran esperanza, y esperemos que se puedan conseguir energías económicas y poco contaminantes. Intervenciones como la de este momento, el consejero del Cabildo, actual responsable de este área, dice que son alarmistas. Incluso él habla hace unos meses o se entrevista en la provincia, periódico de aquí, en el que dice que el acuífero se está recuperando. No sé si, como decíamos antes, con aguas saladas que se infiltran, ¿no? Cuando hablamos de desaladoras, también hay que pensar que en estas zonas de cultivo hay como 100 desaladoras ilegales en cultivos de cooperativas y por aquí, sobre todo de tomate, pimiento y tal, que el agua de salmuera la vuelven a infiltrar. O sea que el problema se acentúa, ¿no? Entonces, cuando un político responsable de esto nos dice que lo que estamos haciendo aquí nosotros es crear alarmismo, pues no sé quién nos está representando, ¿no? Yo simplemente pues, conozco al consejero de Medio Ambiente y Agua del Cabildo, y yo lo que sí puedo decir que en este caso es un político muy especial, porque es un ingeniero de camino especialista en agua, o sea, es como si dijéramos, y exagerando, el señor Los Dientes con los temas de agua, y fue uno de los impulsores del PA 15, estuvo muy metido en ese tema. A mí me parece una persona muy competente y muy conocedora de lo que está ocurriendo en el acuífero, ya en más profundidad de si realmente, no, si él dice que se está recuperando el acuífero, a mí me ofrece credibilidad. Uno de los temas que hay que plantear rápidamente es el que no proliferen desaladoras, pequeñas desaladoras en los pozos, porque ya lo planteó Paulino, el compañero Paulino a un momento, el tema grave está en que los pozos que tienen más de 5 gramos de sal o 6 están adquiriendo pequeñas desaladoras, con lo que el problema ya se multiplica no sé por cuánto. Y ese es el grave problema, a pesar de que están prohibidas, a pesar de que la ley no las consiente, pero también la demanda social es que los tomateros no se sequen, es un problema. Entonces, el problema está en que por ahí el Ayuntamiento de Agüime en ese sentido ha hecho sus primeros pinitos en abastecer el agua desaladora que tienen en el sureste y posibilitar que del sureste de la mancomunidad o desde el Cabildo se dote de agua de regadío desde la desaladora en el mar y no dentro del territorio. Vamos a ver, ahí tienes toda la razón. Incluso se está dando un problema que se está, como si dijéramos, un problema en cadena, porque realmente, o sea, es una barbaridad el tema de coger las pequeñas desaladoras y la salmuera del pozo, en muchos casos la tiran barranco abajo a 50 metros del pozo. Resulta que un pozo que estaba dando un agua relativamente aceptable se ve contaminado por la salmuera del que está desalando y terminan echando a perder el agua de ese pozo. Eso es un problema real y porque tendrán que ponerle remedio a las autoridades, evidentemente. Entonces es un proceso que también es el proceso, ¿no? Porque sale más caro el agua, pero también tiene una pequeña desaladora, su mantenimiento, que en este momento cuesta, por ejemplo, el agua de la
meterse a un pozo, está sacando agua, al lado de la gasolinera por arriba, está sacando agua salada, vierte agua salmuera en una tubería hasta la costa, y luego cuando se rompe todo el barranco se llena de salmuera, tiene un estanque clandestino donde tiene una reserva de salmuera. Unos problemas disparatados, pero salmuera concentrado, ya no es agua salobre, sino la salmuera que separa del agua que quiere comercializar. O sea, hay algunos casos sangrantes, ¿no? La realidad es que en el sudeste no se está dando mucho por la buena estrategia de desalar agua de mar con eólica, con renovables y tal, ¿no? Que hace muy competitiva, ¿no? Pero hay sitios que habría que meter mano. El caso de Osorio puede afectar incluso a la municipalidad de Osorio. Bien, yo quería agradecer al principio la aportación de toda la mesa, porque seguro que hoy nos vamos sabiendo bastante más del barranco de Guayadeque, y también agradecer las intervenciones científicas, pero como no también las que se hablan con el corazón, y desde el punto de vista de los valores quizás lo que más me importa ahora mismo, ¿no? Porque es fácil ver, como decía Eugenio, que un muro se cae, que una casa desaparece, pero son los valores quizás los que no vemos que se están perdiendo, ¿no? Y es lo que estamos sufriendo ahora mismo. Quizás este municipio, quizás no, seguro, es pionero en el mundo en tomar medidas sobre los valores en el municipio, ¿no? Por eso lo felicito, porque aún siendo responsabilidad de los padres y de todos, ¿no? Es cierto la leyenda o el dicho africano de que para educar a un niño hace falta un pueblo, sin duda que lo es, pero también la medida de este ayuntamiento, aunque en principio pareció polémica, y fue polémica, parece que ha dado su resultado, ¿no? Y los que nos dedicamos a la educación, la verdad que agradecemos ese parón de retirar a los supuestos adolescentes que no están haciendo nada provechoso a las 11 de la noche, porque de verdad a mí las medidas coercitivas no me apetecen, pero sí es cierto que ha servido para debatirlo en la sociedad y que los padres se cuestionen de verdad si su papel debe ser reemplazado por el ayuntamiento, si la tarea de los educadores debe ser reemplazada por un ayuntamiento, o si todos tenemos que repartirnos esa responsabilidad. Entonces me gustaría que en esta jornada se hablara igual que el patrimonio etnográfico, que otro tipo de patrimonio, y que como responsabilidad de un pueblo tenemos la obligación de transmitir a las nuevas generaciones que también se hable de valores y de los valores que se nos están escapando los humanos. De quién es la responsabilidad y lo que tenemos que hacer o podemos hacer cada uno de nosotros para sacarlos adelante. Es verdad que en todas las generaciones nos hemos cuestionado esos valores y parece ser que una época fue mejor que otra, pero la verdad es que no. Desde siempre nos estamos cuestionando los valores y desde siempre eso ha ayudado a que lo sigamos discutiendo, ¿no? Simplemente un ruego, y es que entre en el programa de esta jornada el tema de los valores y su transmisión. Gracias. No sé, me permiten cambiar un poco de tercio. Comentaba el compañero la experiencia que hizo con sus alumnos en Guayadeque, y probablemente haya muchas más experiencias sueltas. Digo que sería una posibilidad de ponerlas en común, porque lo que sí es evidente, lo que no se sabe, no se valora, lo que no se valora, pues no se ama. Si podríamos, o bien a través de los SEC, o bien a través de la propia Comisión de Patrimonio, podríamos ir haciendo un banco de experiencias que se estén haciendo en ese sentido, de forma que la podamos redistribuir, redivulgar, porque yo creo que al final lo que se trata es que llegue a cuanto más gente posible, sea posible. No sé, lo quiero eso, por la experiencia que he contado al compañero y por alguna otra más, si sabe que no sería bueno verla en común. Evidentemente, que muchas veces el problema que hay cuando la Consejería, por hablar de un organismo concreto, la Consejería de Educación, aprueba determinados proyectos o subvenciona determinados proyectos, es que al final se hace un informe, cuando se desarrolla esa experiencia con ese alumnado en ese momento, se elabora el pertinente informe para cubrir el expediente y luego se activa en la Consejería. Y realmente lo interesante es que ese trabajo que se ha hecho pues, se divulgue y que se puedan dar a conocer. En este caso, la verdad que comentaba antes que la experiencia que estamos desarrollando es una continuación de otra anterior que ya habíamos trabajado
dos espacios naturales del municipio, como son Balos y la montaña de Agüime. Y hay un acuerdo del Ayuntamiento de Agüime para que ese trabajo se publique, es decir, que en ese sentido estamos en el buen camino. Y confío que al final, si la experiencia esta pues también da los resultados que esperemos que dé, pues que se publique, porque evidentemente es lo que dice, si esos datos, si esa información no está ahí para que pueda ser consultada por otros compañeros y que les sirva de experiencia, pues de nada sirve, o de poco sirve, salvo para ese grupo de alumnos en concreto que lo han vivido ese año. Y en cualquier caso, lo que nosotros estamos haciendo no es nada nuevo, sino también apoyándonos en el trabajo de mucha gente, de los que aquí hay muchos docentes que están todo el día por ahí pues trabajando y llevándose ese mundo que hablaba antes también el compañero de valores a la escuela, ¿no? Ahora que parece que solo parecen preocupar determinados temas, como que haya una determinada asignatura u otra, realmente lo que interesa es llevar esa sensibilidad al alumnado a través del conocimiento, pero sobre todo, yo por lo menos eso lo tengo claro, que somos educadores, no formadores, ¿no? Y la educación pues es algo mucho más complejo y mucho más amplio, que solo se logra pues, con la sensibilización y con compartir experiencias positivas de mucha gente. Yo quería, centrándonos en Guayadeque, cómo podemos enfocar también el cambio climático, porque vemos que el agua es parte fundamental en esa protección y en ese resurgir del barranco, porque el exceso de cambio que estamos viviendo en la atmósfera, yo creo que también es negativo, vamos, es nuestro peor enemigo, porque años atrás ya por sí solo el barranco con el agua que caía de forma natural sobrevivía, se desarrollaba y ya experimentaba su forma natural. ¿Cómo vamos a luchar contra ese fenómeno? Hay una recomendación que salió publicada de una estrategia europea y después hay una recomendación también de la ONU sobre el tema del cambio climático. Y son medidas que cualquiera por sentido común y hasta los propios vecinos de la zona de forma espontánea la usan, ¿no? El hacer un coletillo de piedra para evitar la erosión, para que el agua se infiltre, el plantar, la mejora de la cubierta vegetal. Hay medidas muy sencillas con un impacto más profundo de lo que la gente se cree, ¿no? Pero sí hay cosas concretas en el caso de Guayadeque que llevo tiempo dándole vuelta, ¿no? Por ejemplo, yo sé que es duro, pero yo creo que habría que prohibir la entrada de vehículos fuera de la carretera. O sea, eso compacta el suelo y lo convierte en un cemento. Ahí no entra agua cuando llueve. Y lo convierte en un piso, en una autopista de agua corriendo hacia abajo. Entonces, por ejemplo, la compactación está sufriendo ahora mismo la zona que tenía un drenaje de canto rodado, de piedras y tal, es importante y se ve la erosión de la vegetación y la dificultad que tiene el sistema natural de infiltrar, ¿no? Ahí yo creo que es un tema a plantearse, poner a lo mejor alguna zona de aparcamiento bien definida y prohibir la entrada, salirse de la carretera. Un espacio natural que estén los coches allí y ahora tropecé con la higuera, ahora tropecé con tal, y yo me pongo... Claro, la gente dice, es que necesito un sitio a la sombra, etc. Pues había que ordenar. Yo creo que ese es un tema a intervenir desde el punto de vista de la administración autonómica, del cabildo y del ayuntamiento, que es una medida importantísima, tiene una implicación más profunda de lo que la gente se cree, ¿no? Y después hay otras medidas importantes. Ahí hay que garantizar el caudal ecológico, o sea, el agua que circula, hay un agua que es del ecosistema, que no es ni de la heredad ni de nadie, sino es de las plantitas y de los pajaritos. Y después hay que hacer, fundamentalmente, en algunas cabeceras de barrancos hay que hacer repoblación importante, ¿no? O sea, recuperar la vegetación. Y eso es un esfuerzo de todos, ir con la manguerita a regar, o dar un arbolito, con la manguerita, con la garrafa de agua, cosas artesanales pero que pueden ayudar. Y después hay temas más estratégicos, más generales, como es la contaminación que se produce, el transporte y el ruido, el impacto de ruido es importante. Las aves tienen una función de vector ecológico, transportan semillas, trafican, cagan para allá, se empacanan y tal, y aumenta la biodiversidad. Cuando se van las aves es muy problemático la gestión de un espacio, porque tienen una función y tal. Entonces habría que poner zonas de descanso, en la época de cría, pues reducir la presencia, que la gente tomara conciencia que ahora no se puede subir, para que los pájaros puedan criar. O sea, hay medidas en que hay que ordenar ese espacio. El problema fundamental es sentarse y ordenar. Y por ahí habría que tomarse en serio. ¿Tú crees que
que la carretera en sí sea el problema, porque yo he estado en barrancos en los que hay acceso hasta puntos elevados, en los que el agua es constante y ese barranco es precioso. Y tú accedes a él hasta unos niveles. El problema no es en sí un elemento, la carretera, sino el uso que se le está dando ahora mismo. Es el vehículo que te permite sacar el coche por la carretera y meterlo en medio. O sea, lo importante no es solo la carretera, sino los usos que hay, cómo se está usando. Y si hay fórmulas, un tema a plantearse la corporación. Sí, pero el destrozo lo vemos al lado de casa diariamente. Eso también, el destrozo está en algo que vivimos diariamente y... En Carrera tenemos un privilegio, que ese barranco tiene más dificultad, que es la lluvia horizontal. La reventada de la noche, que al final, si aquello es un suelo compactado, por la mañana se te evapora, pero si hay infiltraciones, si hay plantas, cuentas viven. La lluvia horizontal es muy interesante y es un recurso que tenemos que poder recuperar, pero habría que asumirlo. Creo que es un tema para buscar soluciones, y las hay sencillas. Más palabras que estén pendientes para ir cerrando. ¿Ninguna? Bueno, no sé si los miembros de la mesa quieren añadir alguna cosa, hacer alguna puntualización. Bueno, permíteme por lo que no únicamente comentar al hilo de lo que hablaba José Antonio, que bueno, y me perdonará la broma, que yo creo que la especie que está en mayor peligro en extinción en Guayadeque pues son los propios vecinos de Guayadeque, porque si miramos los datos de la población de ese espacio pues hace unos años, la que es en la actualidad, pues vemos que está disminuido. Y como bien él decía, pues los técnicos muchas veces pues, y los políticos pues hacen el planeamiento de todo el despacho. Yo creo que Gran Canaria no tiene ahora mismo un parque nacional pues porque se intentó hacer desde los despachos y sin contar con la gente. No quiero decir que un parque nacional en Gran Canaria fuera la panacea para solucionar los problemas ambientales que tiene la isla, pero de luego sí que ayudaría bastante. Así serviría por lo menos para subirnos un poquito esa autoestima de que realmente tenemos una isla que todavía pues, se puede conservar. Pero claro, las cosas se hicieron muy mal y creo que muchas veces se siguen haciendo mal sin contar con la gente del lugar y que es la primera que debe de tener la palabra, entiendo, ¿no? En este sentido, que todos vamos a Guayadeque, que nos parece muy bonito, y luego también tomando lo que decía la interveniente anterior, que cuando vamos al campo, mi familia es del campo también, pues la gente de la ciudad pues entiende que aquello es de todos, pero de todos para hacer lo que le da la gana. Y que muchas veces entendemos que todo se soluciona con conciencia, dicen, no, hay que crear conciencia. Digo, bueno, sí, evidentemente hay que crear conciencia y en eso me apunto primero, que para eso estoy en el mundo de la enseñanza. Pero bueno, hay que tener conciencia en pagar los impuestos y hay que tener conciencia en cumplir las normas del Código de la Circulación. Pero si no las cumplimos, pues Hacienda nos pega un buen sablazo, o si no, el Guardia Civil nos pone una multa. Es decir, hay que también emprender conductas. Hay que corregir determinadas conductas y evidentemente si la gente no quiere aprender de otra forma, pues tienen que entender que lo que es el patrimonio de todos, pues es de todos y no del mal uso que le pueden hacer unos cuantos, ¿no? Ya se ha entendido desde lo que es la explotación irracional de los recursos o a convertir el barranco en un estercolero. Y por mi parte. He comentado una cosita nada más. Yo creo que me gustaría que este tipo de actos se repitiera más veces, ¿no? O sea, y que me parece muy importante la presencia de los vecinos. Yo creo que la clave para salvar Guayadeque es que los vecinos sean los que lideren el proyecto. Yo creo que los vecinos han manifestado una sensibilidad que les felicito, ¿no? Y les agradezco que sigan amando el barranco y que quieran vivir en el barranco. La gente lo que quiere es vivir en un apartamento en el sur, ni sé qué, o al lado del Corte Inglés, para tener el hecho ya de tomar la decisión de decir quiero vivir en el barranco ya es la mejor actitud de conservación. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos es apoyar a los vecinos de Guayadeque y con ello buscar soluciones, ¿no? Que las hay, ¿no? Yo creo que hay que aplaudir a los vecinos que están allí, aguantando la relentada de la lluvia, el calor, la gente, y creo que ahí es donde está la clave y luego lanzar la apuesta, ya que está aquí el señor alcalde o los concejales, se lanza a hacer un plan especial, una figura especial, no la hay, porque es que aquello es un monumento y no necesita, pero yo creo que hay sensibilidad y hay algo arriba de la mesa como para proponer un plan de desarrollo sostenible para Guayadeque, ¿no? Donde lo lideran los propios vecinos, ¿no?
escuchar a todas las administraciones. En fin, pero no quisiera tampoco meter a nadie, ¿no? Pero cada uno sabe. Bueno, yo quería mejor, no sé si la pregunta que hizo el caballero primero de todo fue el tema de las aguas y de los pozos al nivel de la isla, o fue simplemente el tema de la galería y los pozos de Guayadeque. Yo en un escrito que tuve un caso una vez por una serie de peticiones que había, pedí de que se hiciera una inspección a la galería y los pozos a ver si eran legales, y la verdad es que mucho de legal no tiene en cuanto que no ha habido respuesta. Eso es lo único que le puedo decir. Con respecto al compañero, dice que claro, que lo que suena en Guayadeque cada vez hacemos menos. Ustedes tengan en cuenta que en Guayadeque hoy en día de la agricultura no se puede vivir, entonces pueden vivir solo la gente que tiene negocio. Los demás, desafortunadamente, hemos tenido que marcharnos de Guayadeque, marcharnos entre comillas, ¿sabes? Venir a vivir a otro sitio, pero siempre estamos viendo a Guayadeque que no tenemos nuestra raíz y nuestra historia. Y que tengan en cuenta también toda la gente que si hace 30 años, por ejemplo, una propiedad, y vamos a poner el caso del mío, por ejemplo, si una propiedad en Guayadeque era, por ejemplo, de Isabel Cazorla Martel y José López Cazorla, o viceversa, eran dos propietarios de esa propiedad, pongo en mi caso, hoy en día son 10 propietarios, no son dos personas, son dos personas que viven, pero que siguen, hay 8 más que les restan. Por lo tanto, si en los años 60 o 50 habían 100 personas, seguramente voy a ir la mitad, pero son más herederos de propiedades y son más gente a defender que en aquella época. Desafortunadamente, de animales no podemos decir lo mismo, de animales en aquella época había pues cientos, ya hoy son mínimos. Ahí está, buenas noches a todos y cada vez que quieran una información de buena y sanamente, estoy a la disposición de ustedes. Gracias. Bueno, simplemente darle las gracias a los compañeros de mesa porque de todo he aprendido algo hoy y a ustedes por su asistencia y nada más. Muchas gracias. Muy bien, pues recordarles que mañana y pasado hay otras mesas redondas y que el sábado se inaugura una exposición donde el protagonista es Guayadeque en el Museo de Historia de Agüimes, que durará hasta el día 30. Muchísimas gracias y buenas noches.